El tema que vamos a ver es análisis de suelo. La semana pasada nos acompañaron a la universidad y tomaron una muestra de análisis de suelo para llevar al laboratorio. El procesamiento de esa muestra es lo que vamos a ver, cuál es el objetivo del análisis de suelo. En un paquete tecnológico existen diferentes parámetros que medir. Primero que nada es la correcta elección del híbrido que se va a sembrar en el caso de maíz o genotipo en el caso de cualquier cultivo. En el segundo lugar, la labranza profunda o cinceleo. En tercer lugar, un buen nivel de materia orgánica en un suelo para que sea sano. En cuarto lugar, la precipitación, en general el clima, o se utiliza riego o temperatura, son los parámetros que hay que determinar para tener un buen rendimiento. Si es una zona de mucha precipitación, pues vamos a tener que escoger cultivos que requieran mucha agua. Y lo mismo en otros casos, del tipo de la temperatura, no vamos a sembrar cultivos de clima templado en climas calientes. En el suelo, por ejemplo, también hay que tener un manejo adecuado del pH. Si tenemos suelos calcáreos, suelos arcillosos, va a depender del tipo de suelo, el manejo que vayamos a aplicar. Una vez que tenemos problemas resueltos de sodicidad o salinidad, pues darle ese seguimiento, es decir, a qué se le va a aplicar. Y como punto número 7, la siembra apropiada, es decir, la densidad correcta, la profundidad de semilla y el arreglo espacial, si es de 60 por 40 o a 75 entre surco y surco, dependiendo del cultivo. El punto número 8 es el control óptimo de organismos dañinos, sean malezas, sean plagas, sean enfermedades. Y el número 9, uso de organismos benéficos, como son hongos, desobacterias. Y el número 10, y el cual tiene que ver con nuestra materia, es el correcto manejo nutricional del cultivo. Para eso es la materia que estamos llevando, de nutrición vegetal. Entonces, ¿de qué utilidad es el análisis de suelo que ustedes ya tomaron y que vamos a empezar a procesar? Primero que nada, pues nos diagnostica el problema de acidez del suelo y define qué requerimientos de encalado, en el caso de que sean suelos ácidos, o requerimientos de materia orgánica, en el caso de suelos alcalinos. También nos define o nos diagnostica la salinidad y nos define qué requerimientos se hacen falta para mejorarla. La sodicidad también nos la define y qué requerimientos de yeso para liberar esa de sodio. También nos determina la disponibilidad nutrimental y el balance que hay entre los nutrientes que vamos a analizar. También nos determina la compactación del suelo y necesidades de mejoradores que podemos utilizar en ese suelo. También sirve para formular un programa de fertilización de mejoramiento de suelo, para formular la dosis de fertilización, para elegir las mejores fuentes de nutrientes y elegir el fraccionamiento de esos fertilizantes. En el caso del análisis de agua, nos sirve para medir la salinidad y define los requerimientos de lavado de suelo. También mide la sodicidad potencial, que es la relación de absorción de sodio, y predice su impacto en el suelo. Cuantifica el suministro potencial de calcio, magnesio y potasio en el agua y advierte sobre los problemas potenciales del boro o bien montos de suministro, así como de sodio y de otros elementos. El análisis de agua permite formular programas de fertirriego y calcular soluciones nutritivas, así como calcular las necesidades de ácido para eliminar bicarbonatos y carbonatos y reducir el taponamiento de goteros, así como asegurar la disponibilidad de los nutrientes que van en el agua para alimentar a la planta. El análisis de suelo es crucial. Si la meta es maximizar el rendimiento, el no realizar un análisis de suelo para formular la dosis de fertilización es como jugarse en un volado el rendimiento del cultivo. Aquí vemos unos ejemplos de una deficiencia de zinc en un cultivo de maíz. Esa deficiencia de zinc se parece a una deficiencia de nitrógeno por la clorosis, pero la diferencia es que esta clorosis es en banda, en unas líneas bien delimitadas. Cuando es de nitrógeno es un color blanco, amarilloso completo de toda la planta. La deficiencia de fósforo es un color púrpura de las hojas,
La deficiencia de boro, por ejemplo, es esta forma irregular de la hoja que empieza como a corrugarse. Esa es una deficiencia de boro. Si lo vemos en un maíz de 30 días, la misma variedad, de la misma edad, pero con diferente manejo de la fertilización. Algo así como esto quiero que hagamos en las macetas para ver cómo se comportan los cultivos con diferentes manejos nutricionales. Los beneficios de analizar el suelo o de hacer análisis es que hay un ahorro de fertilizantes principalmente. Existen suelos que poseen grandes cantidades de algún nutriente que no requiere ser aplicado, lo que reduce el costo de la fertilización, esto sin aplicar el rendimiento. ¿Podemos predecir la disponibilidad de los 12 nutrientes sin analizar el suelo? Es pregunta. Los 12 nutrientes más importantes que se analizan en un laboratorio es nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Azufre, hierro, zinc, manganeso, cobre, boro y molibdeno son elementos minerales secundarios que le llaman, o microelementos, también se analizan. Pues ustedes vean esa pregunta, ¿no? Si nosotros hacemos un análisis de suelo, en el nitrógeno en kilos por hectárea, nos dice que apliquemos 300 unidades. Aquí está, 300 unidades. El costo de esas 300 unidades es de 5,673 pesos. Si nosotros hacemos un análisis, nos determina que hay 50 unidades de nitrógeno en el suelo. Entonces ya le descuento las 300, 250 unidades y mi costo de fertilización por nitrógeno baja casi 1,000 pesos, de 5,600 a 4,700. El fósforo, por su parte, lleva 80 unidades al cultivo, absorbe 80 unidades. El costo es de 1,350 pesos, pero con análisis determino que solamente necesito 20 unidades, ya que hay 60 en el suelo. Entonces mi costo baja otros 1,000 pesos, 1,300 a 300. En el caso de potasio, el análisis determina que ya hay 50 unidades en el suelo, entonces solamente aplico 50, entonces de 1,400 baja a 700, otros 700 pesos de ahorro. También observamos que en el suelo, en la recomendación, aplicamos 10 unidades de magnesio, pero ya tenemos al magnesio en el suelo, entonces nos ahorramos también este recurso del magnesio, que son otros 700 pesos. Ahora, en el análisis normal, no, en el manejo normal no consideramos los microelementos, pero en el análisis determinó que hay una deficiencia de zinc, hay una deficiencia de boro, entonces se aplican estos dos elementos, adicionándonos nuestro costo de producción. Entonces, de dos ahorros que teníamos, de todos modos hay un ahorro significativo de 9,500 a 8,500, porque dejamos de gastar algo en los fertilizantes macros y lo metimos en los micros. Cuando nos vamos al rendimiento total, el costo total de 19,500 por hectárea, teniendo un rendimiento de 12 toneladas sin el análisis, nos da un rendimiento de una utilidad de 28,000 pesos, mientras que donde hacemos el análisis por la adición de los microelementos y las dosis correctas de nitrógeno para evitar el desbalance, nos da un rendimiento de 14 toneladas, 2 toneladas más. Entonces eso se transforma en 37,000 pesos por hectárea. Pero si fueran datos de este año, que este año estuvo a 6,000 pesos más o menos la tonelada, estaríamos hablando de una cantidad muy distinta, ¿no? Estaríamos hablando de 84,000 pesos por hectárea. Miren la diferencia, ¿no? De un año para otro. Entonces estos 37,500 entre 14 nos está considerando un peso de 2,600 la tonelada. Es un precio muy conservador. Son datos viejos ya, ¿no? Esperemos que ya no baje de 5,000 la tonelada de maíz. Entonces, hay un ahorro hay un incremento en la ganancia de 10,000 pesos por un análisis que vale 1,000. Entonces, yo creo que vale la pena, ¿no? La pregunta que se hace al inicio, ¿vale la pena hacer el análisis? Creo que sí vale la pena porque hay un incremento en la producción. Y luego, no es lo mismo analizar un suelo
de un área delimitada. Por eso en el muestreo de análisis nosotros encontramos que teníamos parámetros de 5 hectáreas a 10 hectáreas y una distancia entre muestra y submuestra de 40 a 90 metros. Porque vean estas muestras que tienen de Irapuato, por ejemplo, todas de Irapuato, pero las 4 muestras son diferentes. Aunque la muestra uno y 2, que es arcilla las dos, muestra un porcentaje de saturación del 54% la muestra uno y del 59% la otra. Es decir, está más compactada la muestra uno. Y debido a esa compactación, aquí se observa la densidad aparente. La muestra 1 tiene 1.06 de densidad aparente, mientras la muestra 2 de arcilla tiene 1.17, es decir, la tierra está más esponjada en la muestra 2 de arcilla. El pH de la muestra 1 es de 8 y la muestra 2 es de 6, o sea, son arcillosos, pero el que está compactado tiene un pH más alto, lo cual se observa que hay una presencia alta de bicarbonatos y la conductividad del suelo es el doble que el que no está compactado. Y de materia orgánica encontramos que tiene la mitad, 1.87, mientras que la otra muestra tiene casi 3.6% de materia orgánica. Entonces, ahí está la clave por qué tiene mejor calidad de suelo. Entonces, a su vez, en el análisis de suelo encontramos en la muestra 1 y 2, vean cómo el nitrógeno en la muestra 1 de arcilla es de 6.3, mientras la muestra 2 es de 150, o sea, mucho más nitrógeno. Entonces, aquí pueden observar eso, ¿no? Hay mucha diferencia entre ellas, por lo que es importante hacer el análisis para determinar, y es necesario entender que la fertilización del suelo es sitio específica, es decir, no es lo mismo en la zona norte que en la zona sur del lote Caballeriza donde andábamos muestreando. Ustedes se dieron cuenta con la muestra que tomamos que era un suelo más arcilloso en la parte baja y un suelo más, un poco más piedregoso en la parte alta, por lo tanto menos fértil, lo vamos a ver. Y en un mismo rancho, como lo acabamos de ver nosotros, puede haber dos suelos completamente distintos que requieren distintos manejos. Aquí está un aumento de los costos de la fertilización desde el 2000 al 2011, cómo se incrementó casi en el 100%, 200%, perdón, el fertilizante. En el 2000 valía 2,000 pesos la fertilización, en el 2011 vale 6,000, hoy día en el 2021 pasa de los 18,000 pesos por hectárea la fertilización. La producción, por su parte, sí ha tenido incrementos, pero la diferencia es que estos son a raíz o a costa de los precios altos de los fertilizantes. Y no había habido un precio en el maíz hasta hoy, sin embargo el porcentaje de la fertilización va incrementándose cada vez más, como pueden ver. De la producción de 10 toneladas era el 22% en el año 2000 y hoy en día es casi el 40%. Es por ello que se requiere hacer una exitosa interpretación y recomendación de fertilizantes al suelo, muestreos que sean representativos, manejo de la muestra, elección de laboratorio, por supuesto que ustedes van a elegir el de la Universidad Tecnológica de Culiacán, y vamos a hacer una metodología adecuada al análisis, así como una buena calidad en el análisis, una adecuada interpretación y una buena recomendación. En ese sentido, el análisis tiene que ser dependiendo de los precios, como pueden ver ustedes. Este es el precio libre a bordo de Nueva Orleans en dólares por tonelada. En el 2008 llegó a $800. Miren cómo hoy en día, no he checado cuánto está la tonelada, pero los precios han estado incrementando. Eso es lo que nos quiere decir. En ese sentido, los dólares por tonelada también, en otra fuente de ingresos, se ve los precios de la urea, los fertilizantes, por ejemplo. De los fertilizantes, este es el DAP. Este es un fertilizante que se utiliza es el diamónico, fósforo diamónico. Entonces vean cómo el precio ha estado muy a la alza. El precio del cloruro de potasio, siempre a la alza. El precio de la urea ha estado incrementándose del 2000 acá hasta en un 300%. Entonces,
Es por ello que la pregunta es, ¿cuáles son los experimentos que más limitan el rendimiento de los cultivos en México? Pues en un laboratorio que ha hecho más de 7,000 análisis, determina que los porcentajes con sitios de alta probabilidad de respuesta de estos 7,000 muestreos, el que mayor respuesta tiene es el nitrógeno. En segundo lugar, el boro, zinc y el fósforo en tercer lugar. Entonces nosotros como productores, si se dan cuenta, el zinc y el boro no lo consideramos a la hora de producir nuestro maíz. Entonces los productores que están sacando hasta 18 toneladas por hectárea hoy en día es porque están aplicando fórmulas completas de fertilizantes donde van los microelementos, donde están tomando en cuenta ya parámetros de microelementos para el maíz, ¿no? Y estos análisis lo demuestran. Y vean cómo el potasio y el manganeso no son determinantes o realmente tan determinantes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso? Pues básicamente el muestreo de campo ya lo iniciamos, la preparación de la muestra ya la tenemos en laboratorio. Vamos a hacer la reacción de pH en agua y pH buffer y vamos a determinar con eso la calidad de nuestro suelo. Después vamos a hacer análisis de fósforo, potasio, calcio, magnesio, nitrógeno y materia orgánica, análisis mecánicos, sales solubles, y con eso vamos a hacer la determinación del fertilizante que se debe aplicar en cada uno de esos muestreos que levantamos. Entonces, el esquema básico del análisis del nutrimental, primero que nada, el análisis de agua, determinamos si hay algún problema, si no lo hay, diagnosticamos la fertilidad del suelo, si lo hay, se resuelve o se convive con él. Entonces, el diagnóstico de la fertilidad, esto fue en el caso de la agua. En el diagnóstico de la fertilidad, primero que nada, pues las dosis programadas de fertilizantes, con qué frecuencia y cuánta concentración, y darle el monitoreo de seguimiento, es decir, una vez que esté el cultivo en desarrollo, análisis foliar, análisis del extracto celular de peciolo, análisis del chupatubo, para tener correcciones en las dosis programadas, ¿no? Ese es el seguimiento que se le da a un cultivo. Entonces, el análisis de tejido vegetal consiste en determinar el contenido de cada uno de los nutrimentos de la planta, esto con el propósito de identificar deficiencias oportunamente y corregirlas antes de que éstas nos afecten el rendimiento. Cuando ya vemos un color así, púrpura en el cultivo, ya no hay marcha atrás, en este caso el daño ya está hecho, fisiológicamente ya se retrasó y nos lo va a cobrar en la producción. Es por ello que el análisis tiene que ser preventivo, tiene que ser antes de que esto ocurra. Es la única forma para elaborar un programa de mejoramiento de suelo en el corto y en el mediano plazo. Es decir, el análisis es antes de que se presente el problema. ¿Me explico? Entonces, vamos a dar bueno, iba a dar un break para continuar con la clase, pero yo creo que mejor mañana nos aplicamos, ¿no? Porque vamos a estar todo el día, bueno, no todo el día, vamos a estar de perdida como hasta las 11, ¿no? Mañana en la escuela, en el laboratorio, para terminar el muestreo, les comentaba hace rato, ¿no? Sí, ¿cómo a qué hora nos vamos, profe? A las 8 nos vemos, a las 8 para iniciar y ya dejamos la muestra procesando y se tiene que esperar. Yo creo que vamos a durar unas 3 horas, pero hay que llegar a las 8 que es nuestra clase, pues, Ajá. y nosotros terminamos el análisis. Se tiene que dejar en reposo para el análisis de textura, entonces yo creo que nos estaríamos ocupando unas 3 o 4 horas. Yo creo que con 3 tenemos, pero por eso les digo de 8 a 12 que se programen. Si nos, Sí, si sí. nos sobra tiempo, pues ahí llevo una batera con unas manillas, ¿no? Para cachar o a ver qué hacemos. Ya está. Pues entonces mañana nos vemos, ¿no? Vale, vale. Déjenme Mañana. tomarlo lista Ya porque está. voy a saber cómo les voy a dar valor a la calificación. Ya ¿Quién llegó?
El Misa. Misa. Yo, Tania Cital. Listo, Tania. ¿Qué más? Solís, profe. Amarilla, Listo, Solís. María. María. Ya nos vemos en la UTC, María, ¿no? Sánchez. Ramos. Sánchez. ¿Qué Ramos? ¿Qué más, jóvenes? ¿Son todos? ¿No llegó el Oscar? Salazar Camacho. ¿Está trabajando? Órale. Bueno, pues mañana nos vemos. Salazar Gracias, Camacho. que descansen, que tengan buen provecho.